tardes. Su servidor Carlos Angulo Parra. Tengo el honor de moderar este foro, tercer foro de Pumas Azules, que tiene que ver con un tema pues sumamente importante en estos momentos históricos, que es pues el desarrollo democrático de nuestro país ante la situación en la que nos encontramos, que tiene características históricas únicas. Vamos a empezar con una breve introducción por parte, en primer lugar, de doña Esther Quintana, que es miembro de Plumas Azules, exdiputada federal. Es una política de primera magnitud a nivel nacional y muy especialmente en el estado de Coahuila. Adelante, por favor, Esther. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Allí a don Juan Carlos Romero Hicks, patrón, ¿cómo estás? A doña Xochitl Gálvez, a mi amigo querido, a Juan José Rodríguez, Carlos, y a todos los que en este momento nos están acompañando. Pues nos han invitado a dialogar, y digo dialogar porque vamos a dialogar con ustedes, con quienes están allá también, a dialogar sobre un tema fundamental, un tema esencial en el que todos debemos de participar comprometidos, porque se trata nada más y nada menos de recuperar el equilibrio democrático en nuestro país. Seguramente habrá quien diga, pero es que nunca hemos tenido un contrapeso, un equilibrio democrático, ¿no? Respeto los puntos de vista, pero lo que estoy clara es que tenemos que trabajar de manera muy intensa, todos, desde el espacio en que nos encontremos, para que, hablando en términos jurídicos específicamente, recuperemos, le demos a México la oportunidad de fortalecer sus instituciones del ejercicio del poder público. Desafortunadamente, tenemos décadas, siglos, viviendo bajo un régimen nefasto que es el presidencialismo, en el que tiene una preeminencia el poder ejecutivo, y dependiendo también mucho del carácter de quien sea el titular de ese poder ejecutivo, hemos vivido a lo largo de muchos años. Perdón interrupción, Esther, perdón interrupción. Sube un poquito tu cámara que se te ve nada más la barbilla. A ver si ahí, ay Dios, espérame. Ahí estás. Ahí estoy. Adelante, perdón. Bueno, entonces, para ver cómo vamos a hacerle, cuáles son los caminos para recuperar ese equilibrio que se requiere entre el ejercicio del poder público. O sea, la Constitución lo señala y lo dice con claramente que el poder se divide en tres y que se ejerce de esta manera, a cada uno con funciones y facultades. Pero nos hemos dado cuenta y lo hemos vivido, y ahorita lo estamos viviendo peor que nunca, cómo es la preeminencia del poder ejecutivo sobre los otros dos poderes, y eso es lo que tenemos que cambiar. Ese es el gran tema del que vamos a hablar, de cómo vamos a recuperar los equilibrios institucionales que le permitan a México transitar hacia una democracia, si no perfecta, porque quienes lo hacemos no somos perfectos, sí bastante abierta, para que todos tengamos la oportunidad de ser, de hacer y de seguir construyendo un país que para las nuevas generaciones debe de ser distinto al que en este momento tenemos. Entonces, ese es el gran tema, y estoy encantada de compartir con gente con mucha experiencia, como es Juan Carlos Romero Hicks, como es Xochitl Gálvez, y como es mi amigo entrañable también, Juan José Rodríguez Prax. Gracias. Muchas gracias, Esther. Juan José, por favor, una breve introducción. Mira, voy a empezar con una idea de una verdad de perogrullo. La política es cultura. La posibilidad de que demos una buena batalla en la próxima elección es que la convirtamos en una confrontación de ideas. Yo tuve oportunidad de interrogar a un erudito, un conocedor de la historia de México, David Riding, que escribió muchos libros sobre México, y le hice una pregunta: ¿en qué principios los mexicanos hemos sido congruentes en nuestros en nuestros 200 años de vida independiente? No lo pensó mucho y me respondió en dos principios. Primero, en querernos preservar como México, y en segundo, y este es un principio que no nos debe enorgullecer, en darle prioridad a las apariencias sobre
el contenido, sobre el mensaje, sobre lo profundo. Yo siento que Estados Unidos tiene un documento fundacional, es el Acta de Independencia, hecha por Thomas Jefferson, cuando comienza con un párrafo y con una verdad de la cual se desprende todo su sistema jurídico. Hay verdades evidentes por sí mismas, la defensa, el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la búsqueda de la felicidad. No dice el derecho a la felicidad, lo cual no es tarea del Estado. ¿Cuál es el documento fundacional nuestro? ¿Cuáles son las ideas? Hoy celebramos el Plan de Iguala, que lo redacta Agustín de Iturbide y se lo envía Matías de Monteagudo, al que verdaderamente es el autor de la independencia. La Constitución de Apatzingán, la Declaración de Independencia que le hizo Juan José Espinosa de los Monteros, que es un documento muy pobre. Entonces, ¿cuál es el documento fundacional? ¿Cuáles son los principios? Porque para mí tenemos que ver la historia es la maestra de la política. Y ahí tenemos que hacer un repaso, porque hemos confundido, ni siquiera hemos precisado para qué sirve el derecho. ¿Qué es lo que debe contener una Constitución? El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre dice que un país que en su Constitución no contempla división de poderes, como bien lo dice Esther, y un capítulo de derechos humanos, no tiene Constitución. Yo agregaría que también tiene que tener principios que deslinden lo público, que es la obligación del Estado, el deber del Estado, y lo privado, lo que los particulares podemos hacer en un ámbito de libertad. En un sistema totalitario todo está prohibido, menos lo que está permitido. En un sistema autoritario, en un sistema dictatorial, todo está prohibido, inclusive lo que está permitido. En un auténtico Estado de Derecho, todo está permitido, salvo lo que expresamente está prohibido. Y en un Estado de Derecho relajado, todo está permitido, inclusive lo prohibido. Ahí tenemos un gran debate. Y eso es precisamente lo de la reforma energética y la Constitución. O sea, en dónde nos delindamos, en dónde vamos a fijar. Y eso me parece que puede ser la gran reflexión, porque desafortunadamente tenemos una tremenda confusión. Y aquí la pregunta es, ¿continuamos en una transición democrática o nuestra democracia ha fracasado? Eso es lo que está en juego en esta elección. Y por lo tanto, tenemos que reconstruir el Estado, porque lo que se está haciendo en ese sexenio es la destrucción del Estado. Es precisamente desmantelar las instituciones. Un sistema político es una palabra que la teoría política tomó de la biología. Es lo que desempeña ciertas funciones. Un sistema político desempeña la función de integración, de adaptación, de estabilidad, de legitimidad. Todo eso se está desmantelando. Entonces, el gran debate hacia la siguiente legislatura es cómo vamos a reconstituir al Estado mexicano, cómo vamos a rescatar lo valioso del pasado, porque hay una palabra que nos obsesiona en las campañas políticas: cambio, cambio, cambio. Y como siempre estamos inconformes ante la realidad, la palabra nos atrae. No, yo creo que también hay que hablar de conservación y de continuidad, de las cosas que se han demostrado que funcionan, que tenemos que perfeccionar para rescatar al Estado mexicano, que sea de nuevo un sistema político del que hoy carecemos. Tan es así que si vemos todas los principios del Estado de Derecho, simplemente no se respetan. Esa sería mi primera intervención para ir fijando el tema. Gracias. Muchas gracias, Juan José. Ahora tengo el honor de presentarles a la senadora Xóchitl Gálvez. Como todos ustedes saben, ella, desde la época de nuestro querido amigo don Vicente Fox, ha estado participando en la política mexicana muy fuertemente después de haber sido una empresaria exitosa. Ahora senadora de la República, muy generosamente aceptó esa posición para darle una calidad a la ciudadanía y una representación válida a su estado. Adelante, Xóchitl, por favor. Muchas gracias, Carlos. Pues la verdad es que sigo siendo empresaria. Yo espero nunca vivir de la política para no tener que estar en ella cuando ya no sea necesario.
Creo que ese es uno de los grandes problemas de la clase política, que se recicla porque en algunas ocasiones no sabe hacer otra cosa. Entonces yo prefiero seguir siendo ingeniera, vivir de ser ingeniera y ver mi paso por la política en el momento que sea necesario. Yo voy a partir de una premisa de qué es lo que veo que está pasando. El problema el presidente tiene un análisis muy certero de la corrupción brutal de muchos actores políticos. Son contadas las excepciones de personajes como Juan Carlos, que se pueden subir a la tribuna sin que le saquen un expediente. Pero nosotros en el Senado estamos llenos de personajes a los que los amedrentan, los intimidan, porque pues tienen cuentas pendientes en muchos sentidos, ¿no? O en enriquecimiento ilícito. Entonces tenemos un de por sí Congreso minoría, pero muchas veces esa minoría ha dejado pasar reformas constitucionales que podrían no haber pasado si, por ejemplo, el PRI no hubiera cedido sus votos en la Cámara de Diputados en la reforma educativa. ¿Cuál es el problema? Pues que seguramente hay una presión al PRI de persecución que los obligan a sentarlos a la mesa y ceder los votos. Entonces, cuando a mí me dicen que hicimos la alianza para tener la mayoría, acepto que en estos momentos es momento de ser patriota y de buscar esa alianza. Yo jamás hubiera podido aliarme en el PRI, pero bueno, soy respetuosa, pues. Lo hicimos para tener mayoría de votos, pero yo me gustaría saber si realmente esos votos van a defender un proyecto democrático. Esa sería la primera pregunta que yo me haría. Ojalá esos diputados y senadores tengan la valentía para realmente defender las convicciones. ¿Y qué es lo que hemos visto con los organismos autónomos? Bueno, un caso gravísimo es el caso del tribunal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, ¿no? No sé si adrede, no sé si hay elementos, yo no soy nadie para juzgar al presidente del tribunal, pero le sacan un expediente de gastos excesivos, viajes al exterior, ahorita sacaron que se fue a esquiar a Vail, y se ve que hay un grupo de inteligencia de ellos vigilando qué hacen los actores políticos que les interesan. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo intimidan, y hoy pareciera que tenemos un tribunal electoral sometido. Eso pareciera. Pasó con el ministro de la Corte, con Medina Mora. Ya no se ha vuelto a hablar del caso, pero no está fácil que un ministro de la Corte renuncie. Entonces, ellos sí han logrado, y acaba de pasar con la Auditoría Superior de la Federación. O sea, no sé si de verdad la auditoría estaba tan mal hecha que en una tarde le hicieron pedazos la auditoría. Y ahora va a resultar que toda la auditoría está mal y entonces ya el primer año del presidente quedó habilitado. Entonces, este gobierno ha sido de una brutalidad de poder doblar a sus posibles personajes que hagan un equilibrio en el poder. A mí me da mucha risa que algún día me dijeron, Xochitl, ya no subas a tribuna a pegarle al presidente porque te está investigando la UIF. O sea, y yo me morí de la risa y dije, bueno, pues no me importa porque yo nunca me he robado un peso, no hay un solo peso en mi cuenta de la que yo pueda avergonzarme, pues no me importa, ¿no? Pues no, yo creo que no encontré nada en la UIF y ya nunca me lo volvieron a decir. Pero ese es su estilo. Su estilo es que de 10 le pegan a 8, o sea, 8, claro que van a tener ahí un pecadillo y entonces dicen, no, pues mejor me mantengo, pero hemos tenido la posibilidad de hacer nombramientos de ministros de la Corte mucho más equilibrados. O sea, no es posible que hemos dejado pasar a prácticamente empleados del presidente en la Corte sin que el Senado tenga un control político. Entonces, yo creo que el primer paso
que tenemos que hacer es poner personajes decentes en la política. O sea, personajes que de verdad puedan dar la pelea con la cara limpia y se puedan parar a defender la democracia de este país. Porque hoy lo que ha hecho el presidente es controlar las instituciones. Bueno, lo estamos viendo hoy con el gobernador de Tamaulipas, sin que haya una, no sé, una notificación de por medio, pues simplemente ya se le acusó en la Cámara de Diputados, ya se le está juzgando, y nuestro fiscal autónomo, al lado del presidente en Palacio Nacional, prestándose al juego, nuestro fiscal autónomo, cuando nosotros siempre advertimos, un grupo de senadores del PAN, advertimos que nombrar a un empleado del presidente como fiscal autónomo no era una buena señal, que necesitábamos elegir a alguien realmente autónomo. De esta manera, pues el presidente se ha ido apoderando de los organismos autónomos. Sometió ayer a la Auditoría Superior de la Federación, tiene controlado al Tribunal Federal Electoral, no sé cómo, pero ahí se dan muchas resoluciones muy simpáticas para él. Los organismos reguladores como la CRE, ya para qué les cuento. Nosotros rechazamos las 2 ternas de la CRE, no logró la mayoría calificada y él los nombró porque la Constitución le da esa facultad de nombrarlos cuando el Senado se lo rechace. Y sin ningún pudor nombró a personajes a modo que destruyeron la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces creo que las instituciones existen, pero desafortunadamente su perversidad ha hecho que éstas se controlen. Entonces, no basta con que ganemos la mayoría. Yo creo que sí hay que recuperar el Congreso. No sabíamos lo que era una mayoría como la que está ahorita. Juan Carlos la sufre todos los días. Yo ayer te veía, Juan Carlos, con la reforma energética. O sea, a los diputados de esta legislatura les tienen prohibido pensar. Solo pueden obedecer. Prohibido pensar. Esa es la frase de este gobierno. Y aquel que piense, le cortan la cabeza. Entonces, sí creo que estamos viviendo un autoritarismo brutal, sin precedentes, pero ellos sí saben cómo están jugando, y están jugando con expedientes, y están jugando con amagues, están jugando con la UIF. O sea, quieren controlar a un adversario político, pues sale Nieto a decir que hay un expediente donde aparentemente hay presunto lavado de dinero, y bueno, inmediatamente ese personaje se paraliza, y entonces yo sí creo que nos vienen tiempos difíciles, porque desafortunadamente muchos personajes del pasado sí fueron bastante corruptos, incluidos muchos o algunos de casa del PAN, otros muchos del PRI, otros muchos del PRD, y muchos otros bandidos que se brincaron a Morena para que los exculparan, les dieron la bendición. Tenemos muchos. 8 de los 15 candidatos a gobernadores vienen del PRI, 8. 6 del PRD y 1 es de Morena. El 30% de los senadores vienen del PRI. Otros 10% del PRD o 20% del PRD. Entonces, y otros tantos del PAN. Entonces, realmente no es que Morena sea un movimiento impoluto de gente que bajó por obra del Espíritu Santo y está en la tierra, ¿no? Es gente que se brincó de otros partidos, pero que ahí está un senador de Puebla que era súper íntimo del Gómez Precioso, ¿no? Y ahora es el defensor número 1 de Morena. Entonces, yo creo que tenemos que recuperar la democracia, empezando con recuperar los valores éticos de la política para que esos personajes realmente puedan defender la democracia. Gracias, Xochitl. Devastadora tu opinión. Ahora le dejamos en la cereza de la introducción a don Juan Carlos Romero Hicks, el gobernador del estado de Guanajuato, coordinador parlamentario del
del Grupo de Acción Nacional ante la Cámara de Diputados y ex senador de la República. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias. Me parece muy simbólico de que estamos 100 personas reunidas en este momento. Más otros tantos en Facebook Live. Sí, al menos en la sala inmediata. Así es. Y el tema ha sido recuperar el equilibrio democrático. Y un privilegio compartir esto con dos mujeres tan emblemáticas como Esther Quintana, unos compañeros hace 2 legislaturas, como Xóchitl Gálvez, que ya sabemos que es tímida y débil de carácter igual que Esther. No se les da a veces un criterio diferente. Y don José Rodríguez Prats, a quien admiro muchísimo, que además es converso. Y eso le da un mérito adicional, porque los conversos son mejores que los originales. Los originales no tienen tanto mérito en la reflexión. Hoy estamos frente a una regresión autoritaria. Y en una obra clásica que seguramente ya hemos explorado, Cómo mueren las democracias, tanto Steven Levitsky como Daniel Ziblatt nos establecen 4 pasos que hoy estamos siguiendo de manera muy clásica de manual. Primero, la persona se presenta como el Mesías, como el Salvador, ya lo hizo. Segundo, empieza a descalificar el pasado y a adjudicar culpas. Los neoliberales, los fifís, la mafia del poder, etcétera. Ya lo hizo. Y se hizo en Venezuela y en Bolivia también. El tercero es que empieza a descalificar los contrapesos, sea el poder económico, el poder mediático, los congresos locales, los gobernadores, los ayuntamientos. Ya lo hizo. Y cuarto, aniquilar a la oposición. Yo tengo el privilegio de que a mí, nuestro presidente, que llegó con el virus del odio y la soberbia, me ha recetado 4 mañaneras y me hace los mandados. Y lo hemos retado para el debate, pero pues llegó con una mentalidad desconectada de la realidad. No lee, no piensa, no concilia, no convoca, pero ¿cómo regaña? Y por otro lado, sí tiene un gran bono de popularidad. Y hay una paradoja difícil de entender. Por un lado, sí tiene una aceptación de 58%, porque hay una ira contra la clase política, pero por otro lado tiene un gobierno mediocre, inepto, pero lo disculpan prácticamente casi todo. Recuerdo que hace casi 3 años, siendo senador, me reuní con varios rectores del Canadá y me decían, pero ¿por qué le tienen miedo a esta persona? Y comentaba que nosotros teníamos 3 déficits muy importantes, que ellos no tienen, porque en esos países puede llegar una persona y las cosas se acomodan. Claro. 1, Estado de Derecho. Así es. Como dice Gabriel Said, aquí no tenemos Estado de Derecho, tenemos Estado de chueco. 2, contrapesos republicanos, y es el reto que tenemos para el 2021, cómo poder contrapesos republicanos. Y 3, el tener una ciudadanía. Mientras no tengamos Estado de Derecho, contrapesos republicanos y sobre todo ciudadanía, vamos a tener grandes dificultades para salir adelante. Y durante muchos años, en el viejo sistema, en el Museo de Arqueología Política del siglo pasado, nos miraban a los que hemos estado en el Congreso, y eso ya lo han vivido Juan José, Carlos, Esther y ahora Xóchitl, y quien habla, pues nos ven como un querer legislativo, como una oficialidad de partes, no como un poder legislativo. Y hoy lo que tenemos que recuperar es la dignidad republicana, la dignidad de las instituciones. Por ejemplo, el Congreso en particular, en la Cámara de Diputados, tiene 4 atribuciones y termino. 1, representar. 2, legislar. 3, asignar presupuesto. Y 4, algo de lo que varios de ustedes han escrito de las plumas azules, entre otras Juan José, que tiene que ver con ser el contrapeso del poder, la parte de control y de fiscalización. Y no es ir contra el poder ejecutivo, es solamente para rendir cuentas. Como señala la sabiduría popular, cuentas claras, amistades largas. Y hoy lo que tenemos que reivindicar es que el actor estelar de la democracia no son los partidos.
y tenemos una afiliación Así es, esa partidista, gente. la mayoría de nosotros, ni son los gobiernos, es el ciudadano, es el que paga Sí, señor. y es el que manda. Y hoy necesitamos hacer ruta de democracia y escuela de ciudadanía. Gracias. Gracias, Juan José. Me voy a permitir hacer una pregunta muy fuerte y le voy a pedir a la senadora que sea la primera en contestarlo, porque ella va a tener que dejarnos 10 minutos en un poquito tiempo, nos deja 10 minutos y luego regresar. Pero ahí va la fuerte. Ya mucho lo dijo ella. Pudiéramos definir desde el punto de vista de la teoría política que ya estamos en México en una dictadura formal e informal. Por favor, Xochitl, abre tu micrófono, por favor. Yo no podría decir que ya estamos en una dictadura en este momento, pero si no hacemos algo, vamos que volamos para allá. No puedo pensarlo. Me permito hacer este cuestionamiento, Xochitl. ¿El presidente cumple con la Constitución? ¿Sí o no? Número uno. Número dos, el presidente le está dando las facultades que se merecen a los órganos autónomos y le está dando la facultad que se merece al Poder Legislativo. Con eso definiríamos parte de la discusión. A ver, el presidente, obviamente, como lo hizo el PRI todo el tiempo, o sea, lo que estamos viendo hoy es lo que hacía el PRI. O sea, mandaba instrucciones al Poder Legislativo y el Poder Legislativo se las ejecutaba. O sea, ¿cuál es la sorpresa? Pues que el presidente dijo que iba a ser diferente. Justamente él ganó criticando todo esto, pero bueno, nos queda claro que había leyes en el Poder Legislativo en la época del priismo retrógrado que no les cambiaba ni una coma. O sea, era lo que el presidente instruía, se hacía en el Poder Legislativo. Yo siento que, por ejemplo, al menos en el Senado de la República, sigue habiendo cierto control constitucional, no tiene la mayoría absoluta, por eso no cambian la reforma eléctrica en la Constitución, porque saben que no les alcanzan los votos para hacerlo, y por supuesto que esta ley que se aprobó el día de ayer, Juan Carlos, pues si todo funciona como funciona, la Corte la debe de declarar inconstitucional, porque es inconstitucional. O sea, los diputados votaron ayer algo que viola la Constitución en muchos sentidos. Te voy a poner el más fácil. Tenemos derecho a un ambiente sano. Aprobaron que se metan las energías sucias en segundo lugar. Bueno, pues eso viola la Constitución. La concurrencia eléctrica es otro tema que está en la Constitución y que ayer se violó con esta ley. Yo quiero pensar que el Poder Judicial va a hacer su trabajo y va a cumplir ese control constitucional. Pero sí es muy importante que no doblen a 9 senadores o 7, porque cada vez se van más para allá, que pueda realmente darle el manejo absoluto de la Constitución. Lo logramos hacer con la Guardia Nacional cuando él intentó poner en la Constitución la militarización del país. Logramos poner que se vayan en el 2024, en febrero. Se debe ir el ejército de las calles. Hay un deadline. Pero bueno, que es un gobierno autoritario, no tengo la menor duda de su autoritarismo, sí, pero yo sí creo que siguen funcionando algunas instituciones. Pensé que la Auditoría Superior de la Federación era una de las que había funcionado, pero cuando reviró en la tarde, pues ya me desilusioné un poco y creo que ahí Juan Carlos tendría que decir que va a ser la Cámara de Diputados, que son los jefes del Auditor Superior. O sea, no sé si van a dejarla pasar o lo van a llamar a cuentas, o si lo hizo adrede para que ya descalifiquen toda la auditoría de la cuenta pública, que traía un chorro de cosas súper negativas. Pero yo sí pienso que sigue habiendo instituciones que funcionan cada vez más débiles, que nos deben de poner un foco de alerta para que en la próxima elección a diputados federales construyamos una mayoría o una cantidad de diputados que lo obliguen a sentarse a la mesa a dialogar. Hoy ni siquiera hemos tenido un solo diálogo con el presidente, porque no le importa. Al presidente no le importa la oposición, no le importa lo que pensamos, porque tiene los votos para hacer lo que quiera. Juan José, ¿tu perspectiva?
Hay que abrir el micrófono. Micrófono. Ahora sí, ya, listo. Mira, en primer lugar, yo quisiera decir a Xochitl que estoy en desacuerdo con ella. Esa frase trillada del viejo PRI, no. El viejo PRI tuvo una serie de principios. En primer lugar, el viejo PRI no se concibió como una solución final, sino siempre en transición, siempre como una medida emergente surgida en situaciones difíciles. Cualquier gabinete del viejo PRI, el actual gabinete de Andrés Manuel no le llega ni al talón. El viejo PRI tuvo ciertas reglas. Hubo grupos parlamentarios que daban el debate. Hubo cierto profesionalismo en la política. Y hubo siempre el intento cada sexenio de ir reformando. Tan es así que el viejo PRI permitió la transición, desde luego con la oposición, con la sociedad. Hubo corrupción, claro, podemos hacer mil cosas, pero el viejo sistema político se crea desde Venustiano Carranza en la Constitución del 17. Venustiano Carranza era un viejo porfirista y prevalecen muchas reglas del porfirismo. La centralización del poder, la designación de los funcionarios públicos de elección, la designación del sucesor, hay muchísimas cosas, pero el viejo PRI, digo, perdón, pero cualquiera de los secretarios de educación frente a una Delfina Gómez, por Dios, no hablemos del retorno del viejo PRI. Y repito, Andrés Manuel jamás hubiera llegado en el viejo PRI. Jamás hubiera habido un dedazo que lo hubiera designado a Andrés Manuel. Andrés Manuel llega a las reformas que dijeron en el plan, porque hubo diálogo. Ustedes lo están diciendo, ahorita ni siquiera eso hay. En el viejo PRI hubo diálogo entre oposición y autoridad. Podemos hablar muchísimo del viejo PRI, pero ya es hora de evaluar ese viejo PRI que, repito, tuvo un Ortiz Mena, un Torres Bodet en educación, un Cumate en salud. En la Secretaría de Hacienda hubo una serie de funcionarios que correspondían a un perfil. A eso correspondió inicialmente Carlos Ursúa, no actualmente Arturo Herrera. Ahí tenemos un caso. La Secretaría de Hacienda, un Eduardo Suárez con Lázaro Cárdenas. Hubo una política social, hubo una política de desarrollo, se avanzó en salud. Todo eso lo está desmantelando el señor presidente. Entonces, eso del retorno del viejo PRI, cuando Vargas Llosa habló de la dictadura perfecta, y me voy a esa respuesta que si estamos en una dictadura, era un elogio, porque sí era como lo definió Daniel Cosío Villegas, era una monarquía sexenal hereditaria en forma transversal, porque eso lo decía, no era en forma lineal. Y Vasconcelos dijo, es un porfiriato colectivo. Podríamos mencionar a muchas gentes, pero hay que meter en la lupa al viejo PRI. Inclusive, por ejemplo, yo diría un gobierno como el de Ruiz Cortines, escribió una biografía sobre él. Ruiz Cortines no decía, yo voy a ser el parteaguas. No, Ruiz Cortines decía, yo quiero ser un presidente aburrido. Bienvenidos los presidentes aburridos. Hoy tenemos un presidente que nos tiene en el sobresalto todos los días. Todos los días es un ramalazo que nos acude. Entonces, si Vargas Llosa hablaba de una dictadura perfecta, porque simulaba, no, hoy estamos en pleno desorden. Hay 2 artículos hoy que me amargaron desde la mañana, escritos en la casa editorial en donde me cobijo, que es el Excelsior, por Pascual Beltrán del Río y por Pascal Beltrán del Río y por Jorge Fernández Meléndez. Pascal Beltrán del Río dijo, Andrés Manuel ya cruzó el Rubicón, porque la firma de esta reforma en materia energética es cruzar el Rubicón. Tiene una lucha terrible. Andrés Manuel no concibe que el empresario pueda cuidar el interés general. Él es el viejo cardenismo, cuando don Lázaro Cárdenas en su toma de posesión pronuncia la famosa frase, el único que cuida el interés general es el Estado. Entonces, ahí está. Y el empresario extranjero que viene a sacarlos. Entonces, hoy la pregunta es, ¿puede el Estado por sí solo? ¿Cómo se está desplomando la inversión? Con Díaz Ordaz, con Ruiz Cortines, con López Mateos, tuvimos desarrollo económico del 6% y una inflación menor del 2%. Que hubo corrupción, no al nivel de la de Peña Nieto. Peña Nieto no es el viejo PRI. Peña Nieto es un adefesio, es un accidente histórico.
es un chuchumo en la historia de México. Él llegó, y mucho gracias a nosotros, por los 2 sexenios panistas que nos condujeron a Peña Nieto. Entonces, yo sí diría que meteremos la lupa en ese viejo PRI que partió de un principio no considerarse con la suficiente legitimidad y siempre buscar la reforma. Octavio Paz decía, si el viejo PRI permite una transición a la democracia pacífica, lo va a salvar el veredicto de la historia de México. Yo fui priista y por eso también un poco salgo en defensa de ese periodo. Juan Carlos Romero Hicks, señor coordinador. Porque le toca a doña Esther Quintana. Por favor, patrona. El coordinador te pasa la palabra, Esther, primero. Bueno, pues gracias y con mucho gusto. A ver cómo empiezo a decir esto. Si ese tipo de gente ha llegado al poder y tenemos de todos los especímenes habidos y por haber y de todos los partidos políticos, porque ha llegado gente impresentable a ejercer el poder público. Mi pregunta es, ¿y cómo es que esa gente ha podido llegar a? ¿Con la anuencia de quién? ¿Por qué razones? ¿Cuáles son los motivos? Y voy a citar yo también a don Daniel Cosío Villegas, porque desde mi punto de vista es uno de los conocedores más importantes de lo que es el sistema político de origen priista y que sigue vigente. Decía don Daniel hace 30 años, el problema de este país de México, en el presente en el que lo citaba y viendo hacia el futuro, decía don Daniel, el problema ni siquiera va a ser el PRI para que este país cambie, porque un día el PRI va a perder las elecciones. Y efectivamente, el PRI ya perdió las elecciones, en 2 sexenios perdió las elecciones. El problema no es ese, decía Daniel Cosío Villegas, el problema es la cultura imperante, esa manera que tiene el mexicano de ver a sus gobernantes, de entender el ejercicio del poder público. Entonces, yo parto de ahí. Yo no sé por qué carajo, y discúlpenme la palabrota, los mexicanos no queremos llegar a nuestra adultez. ¿Por qué no queremos asumir nuestra investidura ciudadana y empezar ya a ver a los gobernantes como lo que son? Son servidores. Y en cualquier diccionario de la lengua castellana, si consultamos el significado, servidor es el que sirve. Eso es lo que dice el diccionario. Entonces, ¿por qué carajo los mexicanos hemos tolerado que tanta sabandija y tanto infeliz, discúlpenme, como este que tenemos hoy como presidente de la República, que tiene que tener una serie de traumas interiores tremendo, porque solo así se explica su arrogancia, su despotismo, su altanería y ese dejito que tiene ladino? Solo así se lo explica uno. ¿Cómo hemos podido permitir esto? Los mexicanos tenemos que ya que asumir nuestra responsabilidad. No nos gusta que ese tipo de gente llegue, porque estamos viendo el daño que se le está causando al país y lo hemos visto a lo largo de muchas décadas también. Queremos que eso pare. Señores, está en nuestras manos, en manos de los ciudadanos, esa gente servidora pública. Eso se supone, tenemos que hacerlos que asuman ese papel de servidores públicos. El puesto lo tienen porque nosotros se los dimos. La dieta que reciben sale de los bolsillos de los mexicanos. ¿Quién carajo es el patrón entonces de esos infelices que llegan al poder y que llegan a burlarse del Estado de Derecho como este que hoy gobierna este país? Que baila arriba del orden jurídico y hace lo que se le pega a su regalada gana, porque así se lo permitieron 30 millones de mexicanos. Y yo sé que en esos 30 millones hubo gente de muy buena fe que votó con él porque es un manipulador por excelencia, de verdad, que votó por él porque le creyó. Pero estamos viendo lo que está haciendo ahora. Tiene un desprecio por el orden jurídico a todas luces, a todas vistas. Y tiene una mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, hablo específicamente de la Cámara de Diputados, en el que la gente que está ahí, muchos de ellos llegaron por tómbola. ¿Por qué? Porque el mexicano tiene responsabilidad en eso, el elector tiene responsabilidad en eso. No nos ocupamos de conocer la trayectoria de quien pretende ser nuestro diputado, o nuestro alcalde, o nuestra gobernadora, o nuestro presidente de la República, nuestro senador, nuestro diputado federal. O sea, no nos tomamos el tiempo de ver su trayectoria, de ver qué carajo ha hecho, de ver de dónde saca, de dónde imagina que tiene con qué asumir la representación de su pueblo.
Entonces, yo les pido respetuosamente, hagamos esto, está de nuestro lado, generemos ese equilibrio democrático, asumiendo nuestra responsabilidad ciudadana y empezando a tratar a los gobernantes como lo que son nuestros empleados a sueldo y son temporales. Pongámonos en el papel de verdad de patrones, de dueños de México y exijámosle al partido político que los proponga, que le piense 2 veces a quién va a proponer, porque los vamos a llamar a cuentas. Entonces, tenemos una primera. En primer lugar, en este momento vamos a tener elecciones, tenemos que llegar a esas casillas informados, sabiendo quién es quién y de qué se trata. Y luego asumir otra parte que tampoco le hemos asumido, hacernos cargo. Ya voy a terminar, Carlos. No, nomás pregunta, ¿tenemos o no tenemos una dictadura? Estamos hacia ella caminando, Carlos. Ya lo que estoy ella, viendo. ¿Qué le falta para ser dictadura? ¿Qué le falta para ser dictadura? Que diga que el Congreso, que desconozca el Congreso, creo que es lo que le falta nada más hacer al señor López Obrador. Entonces, no señores. De ello, ¿no? Pues sí, entonces asumamos pues, vamos a elegir en conciencia y informados. Y la segunda parte, ya que llegue fulano o sutano al cargo público, por Dios, traigámoslo en friega, como se dice coloquialmente, y digámosle, a ver, usted prometió la A, la B, la C y la Che, y no ha hecho ni la A, ni la B, ni la C, ni la Che, y yo le estoy pagando a usted. Entonces, señores, por ahí va. Así vamos caminando hacia ese control democrático que necesita nuestro país, que está en la letra de la Constitución, pero que medio mundo y sobre todo los que llegan al poder se lo pasan por debajo de las extremidades inferiores, porque el orden jurídico ahí está, y dice que el poder se divide en 3. ¿Y qué ganamos con que diga la Constitución eso? Si en los hechos es otra realidad amarga la que estamos viviendo. Gracias. Señor coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Coincido en varias expresiones. Si no hacemos contención ciudadana y republicana, vamos a una ruta de dictadura. Sean las expresiones de Vargas Llosa, dictadura, dictablanda, para otro contexto, o esta expresión en el estilo personal de gobernar de don Daniel Cosío Villegas, que era una monarquía seccional absoluta y hereditaria en línea transversal. Hay que huir de la leyenda negra y de la leyenda rosa, de que todo estaba mal o que todo está bien. Así es. Hoy lo que necesitamos es fortalecer instituciones. ¿Y cuál es la esencia de la democracia? El artículo 3 de la Carta Magna se refiere a la democracia no como un régimen político, sino como un sistema de vida. Y en ese sistema de vida se requieren un conjunto de valores: la libertad, la justicia, el equilibrio y la colaboración republicana. Y hoy lo que tenemos, lamentablemente, es un presidente enfermo. Está enfermo de salud física, de salud mental, de salud emocional y de salud espiritual. Tiene un desequilibrio enorme. Está desconectado de la realidad. Es un caso clásico de psicología. Tengo un posgrado en psicología. Y eso nos afecta a todos nosotros. ¿Qué se esperaría de cualquier autoridad, sea designada o producto de una elección? Humildad, prudencia, discreción, sensibilidad, inclusión, sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y necesitamos regresar al equilibrio de poderes y a una colaboración republicana. Por ejemplo, en lo que va de esta administración, solamente hace un año, el 6 de febrero, los coordinadores de San Lázaro nos reunimos con el presidente, parecemos república bananera. No hay una agenda de colaboración republicana y se vale que el presidente tenga una agenda legislativa, como también el que los poderes lo puedan tener. Y entonces tenemos que hacer una refundación de los diseños de las propias instituciones. Por ejemplo, la oposición. La oposición tiene 3 recursos muy importantes. El primero es contener una reforma constitucional. Y para eso se requieren, estando todos los votos en San Lázaro, 167 personas. Y en el Senado 43. Es el número mágico de 43.
Cuando llegamos, teníamos 175, pero tuvimos huachicol, porque hay que entender que nuestro presidente sí llegó con un amplio mandato de 53% de la votación, pero la alianza Juntos Haremos Prehistoria, no historia, obtuvo el 44%, no obtuvo el 53%. Por huachicoles y subterfugios llegaron. Voy a poner ejemplos. Mario Delgado llegó por el PT. Porfirio Muñoz Ledo llegó por el PT. Gerardo Fernández Noroña llegó por el PES. Estos huachicoles les dieron una sobrerepresentación. Entonces sí necesitamos recuperar la dignidad republicana de todo esto. Y no basta solamente el Congreso de la Unión en ambas cámaras. Están también los congresos locales, que también están sujetos a acecho por parte de gobernadores de diferentes signos políticos. Por ejemplo, en el diseño republicano, no porque sea perfecto, uno ve la ciudad de Washington. El eje de la arquitectura masónica de Washington es el Capitolio, no es la Casa Blanca. Y la avenida que va hacia el Capitolio y que tiene la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados y el Senado, es el corazón de la vida. Y ellos lo asumieron muy bien desde un principio y tenemos lazos afines. Cuando dicen we the people, nosotros las personas, ahí está expresada la voluntad popular y la soberanía que está claramente expresada en la Carta Magna. Y hoy tenemos un presidente enfermo que no se da cuenta que ganó una elección solamente y cree que es un nuevo régimen y que es una nueva transformación. No, no es eso. Es la cuarta trastornación. Es una trastornación o una transformación de cuarta, lo que estamos viviendo, por ocurrencias ideologizadas, como se dice en la literatura, por la caquistocracia, el gobierno de los ineptos, el gobierno de los mediocres, y que no tiene un espíritu de una visión de Estado con mayúscula, sino regresamos a estas expresiones exageras de el Estado soy yo. Entonces tenemos un presidente principito que se siente paria y vive en un palacio, y desde ahí hace todas sus ocurrencias. No ha ido a recorrer lo que hizo en campaña. A los 2,457 municipios del país, el día de hoy no se ha reunido con un ayuntamiento. No se ha reunido con congresos locales. No se ha reunido con la Cámara de Diputados. No se ha reunido con la Cámara de Senadores en su expresión más amplia. Entonces, sí, lamentablemente, de no poner una corrección, iríamos hacia una dictadura, porque lo siguiente que le va a dar en su soberbia, es decir, como el pueblo manda, ahora lo que quieren es que permanezca. Estamos en un acecho muy peligroso. Bien, muchas gracias. La siguiente tiene que ver con las formas de recuperar ese equilibrio, que es la materia misma de esto. ¿Cuántos serían los 2, 3 primeros pasos a seguir para recuperar ese equilibrio? Empezamos, por favor, con Esther. Te puse en silencio tu micrófono. Ábrelo, por favor, Esther. Ya. Gracias. ¿Ya me escuchas? Ya. A ver, repíteme otra vez la pregunta, Carlos, por favor. Sí, los primeros pasos, 2, 3 primeros pasos para recuperar el equilibrio del cual carecemos. Muy bien, con mucho gusto. Va a tener que ser una tarea no de vencimiento, sino de convencimiento. Se abre una posibilidad el 6 de junio de empezar a recuperar ese equilibrio institucional que nuestro país, México, necesita a gritos. Por encima de filias y de fobias y de ideologías. Lo importante es México. Tenemos que convencer a los mexicanos de que es fundamental, es esencial tener un régimen en el que el poder ejecutivo que esté al frente empiece
por respetar el Estado de Derecho. Además, el artículo 83 de la Constitución de la República es muy claro. Ese es el primer deber que tiene el titular del Ejecutivo: observar el cumplimiento de la ley y hacer que se observe en el ámbito de su competencia. El Congreso de la Unión, por mandato de ley, es precisamente el órgano de control por antonomasia del poder público. Pero ¿qué tenemos en el Congreso de la Unión? Y esto no es de ahora. Hoy se está viendo más recalcitrante todavía. O sea, tenemos un Congreso cuya mayoría está integrada por gente que está de rodillas ante el poder ejecutivo. Un Congreso que vota lo que le dicen que vote. Y eso le está haciendo mucho daño a nuestro país. Necesitamos un Congreso conformado por fuerzas políticas diferentes a las del presidente, que obligue a que las iniciativas que ahí se presenten y que ahí se discutan sean producto de acuerdos y de consensos. Y en esa medida van a estar revestidas de altos niveles de legitimidad. O sea, no estoy diciendo que necesitamos una democracia apabullante. Lo que necesitamos es un sano equilibrio democrático. Y tenemos esta oportunidad el 6 de junio de lograr eso. Yo sé que a muchos les da escozor esta alianza opositora conformada por 3 partidos políticos: el PRI, el PAN y el PRD. Sin embargo, en Coahuila, yo soy de Coahuila, en Coahuila no vamos en alianza. Sin embargo, tengo que ver el mundo exterior y lo que ha sucedido en otras latitudes de este mundo. Y generalmente a donde me enfoco es a Chile. No hubiera habido otra manera de deshacerse de Augusto Pinochet si no se hubieran unido la izquierda y la derecha. Así de simple y así de llano. Entonces, hagamos un esfuerzo, los mexicanos, por entender el momento que estamos viviendo y por darle una solución viable a esta realidad que hoy nos está dañando severa y gravemente. Porque estamos viendo, como ya lo han dicho quienes me han antecedido en el uso de la voz, cómo se están debilitando las instituciones que tenemos en este país. De por sí nunca han sido fuertes, pero ahora van de mal en peor. O sea, tenemos desafortunadamente un presidente absolutamente centralista, que se cree el ombligo del mundo y todo tiene que girar en torno a él. Decía una amiga a mí, lo voy a decir en tono de burlo, de analogía, que si hubiera un velorio, él quisiera ser el muerto para que todo el mundo estuviera viéndolo y estuviera encima de él. Entonces, necesitamos, señores, darle a nuestro país esa fortaleza, esa fuerza que requiere y es fundamental entonces que quienes lleguen al Congreso en esta legislatura, no nada más al Congreso de la Unión, sino a los congresos locales, a las alcaldías, a los congresos locales, a las gubernaturas, sean gente que esté comprometida con el país, que estén comprometida con la realidad de los mexicanos. Eso es lo que necesitamos. Tu entrevista con Azucena. O sea, pues necesitamos... Sí, tenía prisa, pero está bien. Ay, caray. O sea, ¿qué necesitamos? Necesitamos generar conciencia de lo que está sucediendo. Este país no lo va a venir a salvar nadie. Lo necesitamos sacar adelante los mexicanos, a los que nos duele, porque aquí vive nuestra familia, porque aquí viven nuestros amigos, porque aquí viven las personas más importantes y las que más queremos y necesitamos, pero no nos va a llegar del cielo. Tenemos que hacer un acto de reflexión importante, un acto de conciencia, ponernos de frente, porque de verdad que las nuevas generaciones no merecen que les entreguemos un país en las condiciones en las que se encuentra este. Entonces, empecemos pues por acudir a votar el próximo 6 de junio en conciencia y perfectamente informados. Gracias. Juan José Rodríguez Prats, la pregunta, las formas de recuperar este equilibrio, 2, 3 primeros pasos. Mira, lo primero que tenemos que hacer en relación a la campaña que está por iniciarse es diseñar un discurso que convenza. Para mí, la política es pedagogía. La política es palabra. Cuando falla la palabra, falla la política y surge la violencia. A mí me gusta mucho medir la calidad de un discurso preguntando simplemente qué recuerdas del discurso. Cuando a mí me dicen, oye, qué bien hablaste, estuviste muy elocuente. Sí, ¿qué dije? No me acuerdo qué dijiste, pero hablaste muy bien.
me están engañando. Porque definitivamente el discurso que convence es el que se recuerda. Es una verdad de perogrullo. Inclusive, ¿qué sucede en el PAN? Cuidado que se cita a Gómez Morín y a González Luna invariablemente en muchísimos textos. ¿Convencería hoy don Manuel con su discurso? ¿Qué le diría don Manuel hoy a la gente? Yo soy candidato y voy a hacer campaña por PAN, PRI y PRD. Son los 3 partidos los que me postulan. Ya lo hice hace 3 años en Chiapas, fui por el distrito, también iba yo vía de mayoría y vía representación proporcional, y iba yo en el mismo lugar en la representación proporcional. Repito la historia, una campaña muy diferente. Eran 23 municipios aislados, tremendamente marginados. Aquí estoy en la zona, en el 6º distrito, donde hay más niveles de desarrollo económico. Entonces, ¿qué decirle a la gente? ¿Cómo convencerla? Yo creo que aquí tenemos que retornar al discurso coloquial, al discurso de verdades evidentes, porque esta es la mejor elocuencia. Ven el discurso de Joe Biden, que en su toma de posesión, o los discursos de Barack Obama, las ideas del PAN sirven, o sea, son vigentes nuestros principios, debemos insistir en esos principios. Las ideas del PAN son las ideas de la Ilustración, son las ideas del siglo más fecundo en ideas políticas, que es el siglo XVIII. La división de poderes, los derechos humanos, lo que es, ahí está las grandes obras de Adam Smith, la riqueza de las naciones. Entonces, la Declaración de los Derechos del Hombre, ahí está una riqueza enorme, el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, la segunda década del siglo XVIII, empezando por el espíritu de las leyes de Montesquieu. Ahí está en síntesis, y esas ideas siguen siendo útiles. No se trata de imaginar, no se trata de inventar el agua tibia, se trata de restablecer un puente de comunicación que está roto entre ciudadanía y políticos, entre ciudadanía y partidos. Por lo tanto, tenemos que empezar por un discurso de reconciliación de la ciudadanía con la política, porque aquí viene un grave problema. La ciudadanía está repudiando a la política. ¿Cómo reconciliarla? No se trata de llegar, sí, la política es hostia, la política denigra. No, pues así no vamos a convencer a nadie. Yo eso lo discutí mucho con Isabel Wallace cuando se postuló, Isabel Miranda de Wallace, cuando se postuló en la Ciudad de México. Y se lo dije, ese discurso de yo no soy política, yo no pertenezco a ningún partido. Ahí tenemos otro tremendo problema, reconciliar la sociedad civil con los partidos políticos. Para mí, diseñar un buen discurso que tiene que partir de reglas muy claras: autenticidad, congruencia, sencillez, una dosis de amor, una dosis también de reflexión histórica. Todas estas cosas las hemos olvidado en el discurso. Las frases huecas, los lugares comunes, el respetar a la persona a la que le estamos hablando. Esto es muy importante. Estamos hablando a ciudadanos, no le estamos hablando a niños de primaria o a niños de kinder, que los estemos manipulando. El mismo Andrés Manuel, cuando dicen son mascotitas, digo, qué terrible, y qué terrible que no pase nada. Entonces, ese ejercicio de un discurso y que vaya en una misma línea, que todos estemos en una misma línea. Por ejemplo, el trato a Andrés Manuel, el trato de que tiene que ser un discurso que contraste, porque don Manuel, por ejemplo, su discurso es de una dosis de amabilidad, de cordialidad, de calidad humana. Los romanos definían al orador vir bonus dicendi peritus, hombre bueno, experto en el decir. Casi decían que para convencer se requiere bondad. Entonces, yo creo que ahí está un enorme desafío. Para mí, ese es mi mayor desafío, a hacer una campaña. ¿Qué les voy a decir para que digan, confíen en Juan José Rodríguez Paz, en el PAN, confíen en esta alianza, que tiene enormes riesgos? Porque es cierto lo que se dice, sí, podemos llegar de mayoría a la Cámara y oponernos a Morena, pero esa es la primera etapa. ¿Y después qué? Y después que cada quien se vaya a su casa, porque corremos el riesgo, y eso, desde luego, que lo va a hacer Andrés Manuel, que va a querer seccionarnos y va a querer cooptar
a muchos de nuestros compañeros de otros partidos y en el mismo PAN. No nos neguemos que ese riesgo existe. Entonces, para mí esa es la primera tarea. Esa es la tarea en la que yo me empeñaría fundamentalmente. Gracias, Juan José. Senadora Gálvez, adelante, por favor. 2, 3 primeros pasos a seguir para empezar a recuperar este equilibrio económico, político. Bueno, pues ya las alianzas ya están. Desde esa visión coincido. Ojalá se pueda, por supuesto que Juan José no va a tener problemas para ganar, porque es un hombre congruente en el PRI, en el PAN, donde ha estado, hay congruencia. Yo cuando me refiero al viejo PRI, es que los de Morena se llenan la boca criticando al PRI cuando están llenos del PRI, ¿no? O sea, pues mejor que acepten que se constituyeron con todos estos partidos y ya, y dejen de despotricar contra el pasado cuando están llenos del pasado. Yo diría, esa es mi única crítica al actual. ¿Qué pasos hay que seguir? Pues yo creo que hablarle a la gente con la verdad. Pues es un tema muy, muy importante. Ahorita que estoy tratando de explicar la reforma eléctrica, pues es sencillo lo que quiere hacer el presidente. O sea, tiene un exceso de combustóleo que no puede quemar y que lo tiene que quemar en las termoeléctricas. ¿A costa de qué? Pues de la salud de los ciudadanos que viven en estas regiones ya tan contaminadas. 2, no entiende el concepto de soberanía energética sin ligarlo al petróleo. No entiende que el sol y el viento son 2 insumos de la naturaleza tan valiosos como el petróleo. Y yo creo que hay que hablarle a los jóvenes. A los jóvenes son quizá los que más les estamos empeñando su futuro. Y a las mujeres, porque este es un presidente que ha traicionado a las mujeres. Desde el punto de vista que lo vean. El hecho de que defienda a Félix Salgado Macedonio de la manera que lo defiende, teniendo 4 acusaciones de violación que no fueron durante la campaña, Una tiene más de 20 años. O sea, estas mujeres denunciaron ahora porque pues, fue cuando se armaron de valor, pero los hechos ocurrieron y las denuncias también ya tienen algún tiempo. Esta manera de referirse a las mujeres como ya chole, no, ya no me den lata, ya tomé la decisión, pues yo creo que también hay que cobrársela. Entonces hay 2 sectores de la población a los que les tenemos que hablar, a las mujeres, a los jóvenes y obviamente a los indígenas, porque los indígenas han sido utilizados como el folclore del presidente. Los puso como su adorno, diría yo, el día de la toma de protesta y el día del 2 de noviembre se toma fotos, pero le ha quitado el presupuesto 40%. No hay dinero para caminos rurales. No hay recursos en la Comisión de Pueblos Indígenas. Les quitó el Seguro Popular y no acaba de ponerles algo que funcione y que sirva. Entonces, creo que los científicos, ¿no?, son otro campo que ha sido muy golpeado en este país. En fin, yo creo que tenemos que buscar aliados, pero pues hablándoles con la verdad, porque pues también por eso luego nos va como nos va, porque ofrecemos cosas que son prácticamente imposibles de cumplir y bastaría con ser buenos senadores trabajando todos los días y dando la pelea en el pleno y siendo responsables para empezar a cumplir medianamente lo que le prometemos a los ciudadanos. Creo que también hay que reconocer lo que se hizo mal. Yo sí creo que se quedó a deber en el pasado y se quedó a deber bastante. Si no hacemos ese reconocimiento, pues también la gente no nos va a creer que vamos a ser diferentes. Entonces, pues yo estaré haciendo campaña política en muchos lugares del país. Me gusta la campaña y tengo muchos elementos para decir por qué este gobierno ha traicionado a los mexicanos en materia de corrupción, por ejemplo. Estas imágenes del hermano del presidente recibiendo dinero, estos ventiladores que le asignaron al hijo de Manuel Bartlett,
estos contratos al compadre de Rocío Nale, que crean una empresa para asignarle un contrato de 5,000 millones de pesos. Esta devastación que se va a hacer del Tren Maya en la zona indígena. O sea, hay muchos elementos, pero hay que explicárselos a la gente con un lenguaje coloquial. Gracias, senadora. Don Juan Carlos, para rematar la exposición y luego abrimos preguntas. Muy difícil reducir todo a 3. Y para ir contra la pregunta... Las más importantes. Voy a dar 3 tercias. Sale. Las 3 son importantes. La primera ya la dije. Estado de Derecho, contrapesos republicanos y ciudadanía. Esa es una primera tercia. La otra la recupero de lo que han dicho tanto Juan José como Esther y Xochitl. En otras palabras, es una narrativa que persuada a la sociedad. 2, una alianza con la sociedad que es ciudadanía. Y 3, mejores partidos políticos. Los partidos en general no están bien evaluados. Elecciones primarias, Juan Carlos, deben de existir. Sí, en un futuro. Hoy ya no nos da el tiempo, ya no hay manera de cambiar las reglas de todo esto. Y por supuesto que los partidos van a tener que tener, a la manera de Gorbachev, glasnost y perestroika, transparencia y reestructuración. Todos los partidos. Estamos con pendientes. Y tercero, en lo que hemos venido escuchando, estamos recuperar los poderes de la Unión. Y son los 3 poderes de la Unión, entendiendo que el Ejecutivo debe entender que ya no está en campaña. 2, necesitamos recuperar los poderes locales. Y 3, otra vez, ciudadanía. En todo esto la transversalidad es la propia ciudadanía. Porque tenemos un presidente, es una expresión, no quiero ser respetuoso, que es la nueva Trinidad. Primero, es el dueño de una franquicia que es Morena, que no es partido. Segundo, es el dueño y actor único y exclusivo de una campaña política. Y tercero, tiene que entender que no es el factotum ni el mesías de un país. Se siente la nueva Trinidad y no quiero ser irrespetuoso. Entonces, todo esto necesitamos extenderlo de otra forma en una nueva narrativa, una ciudadanía sólida y partidos políticos más humildes, más cercanos, más transparentes y que cada quien pueda ejercer su tarea. Entonces es imposible ponerlo en 3, los puse de manera distinta, creo que coincidimos en lo esencial. Muchas gracias. Ahora entramos a la etapa de preguntas y respuestas. Tere, tienes la palabra. Muchas gracias. Tiene que ser concreta, hay 1000 temas. Estas reuniones para catarsis dan para mucho, pero me voy a la pregunta. ¿Por qué se insiste tanto en que no hay oposición, en que no hay discurso de oposición? ¿Qué tan cierto es esto? Todos tenemos una teoría para esa respuesta, pero me interesa el análisis que hagan los expositores. ¿Existe o no una oposición? ¿O la oposición está en condiciones en que su mensaje no está siendo articulado o no está haciendo las cosas adecuadas para llegarle a las personas en esta necesidad de rescatar a México como todos lo percibimos? Saludos a todos y felicidades. Por favor, contéstanos la pregunta. ¿Yo le entro? Sí, por favor. Pues ya lo dije claramente. O sea, este gobierno es muy perverso porque se ha encargado, cosa que no hicieron, por ejemplo, Fox no lo hizo, de encontrarle su punto débil. Se ve que estudió a cada uno de los legisladores, empezó a abrirles expedientes, y yo creo que sí hay muchas amenazas, y eso no es justo en un país democrático. Pero pues obviamente, como dicen en mi pueblo, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y yo sí creo que en muchos casos nos quiebran. Yo no puedo entender, y Carlos quizá lo pueda contar mejor, pero yo puedo contarles lo que veo en el Senado.
en el Senado, de repente dices, ¿cómo están votando estos nombramientos a favor, ¿no? La oposición, el bloque opositor, la reforma educativa, por ejemplo, nos quedamos solos, el PAN, con oponernos a la reforma educativa, pero cuando veías los periódicos, dices, ching, pues sí, ya vi que los traen contra la pared. Entonces sí creo que ha sido muy eficaz el presidente en desarticular a la oposición de una manera muy, muy, muy eficaz, y pues muchas veces también el legislador no quiere meterse en problemas y no sabe lo que hacemos Tere en el Senado para tratar de tener voz, pero pues al final la repercusión es muy corta. Iván Paoli. Abre tu micrófono, Iván, por favor. Perdón, Sí. es muy simple, ¿cómo exhibir la soberbia de López Obrador y sus resultados en un discurso que, sin aludir a esa soberbia y a ese personaje, lo ponga en tela de juicio, para hacer pensar a la sociedad en la importancia de las próximas elecciones para salvar al país? Gracias. Juan José. Mira, yo diría que debemos sacar a Andrés Manuel de la campaña. Yo creo que si centramos en el debate, Andrés Manuel, ese es el terreno en que él le agrada. Lo conozco desde hace 40 años y ahí es en donde él se mide. Andrés Manuel es un peleador callejero, es un peleador nato. Es un hombre que disfruta de la confrontación, no es un hombre que tenga la cualidad política de conciliar. Yo creo que el problema es una frase que es genial de Adlai Stevenson, cuando una mujer le dijo, toda la gente pensante vamos a votar por usted, y se volteó y dijo, no es suficiente. Es una enorme peso. Ese es el problema que tenemos. ¿Cómo lograr convencer? Miren ustedes, hay algo que es muy preocupante. Si ustedes ven, yo admiro mucho a la nación americana. Esto de Trump, como fue en su tiempo Watergate, no, la democracia nunca es perfecta, sino sabe superar los problemas que se le confrontan. Y surgió de Watergate y surgió ahora. ¿Por qué? Porque la cadena de complicidades, hay un eslabón que se rompe. Es el garganta profunda en el caso de Watergate. O es, por ejemplo, el funcionario que hizo las elecciones en Georgia, que se le niega la maniobra que le está ordenando, o el mismo Mike Pence. ¿Por qué nosotros no tenemos ese eslabón que se rompe? Por ejemplo, en este caso, generó una gran simpatía, una gran confianza, la posibilidad de que David Colmenares Páramo tomara y fuera ese eslabón que se rompe. No, señor, usted está haciendo mal. Pero a los pocos horas nos desanimó y se nos vino el alma al suelo. Entonces, ¿por qué no hay ese eslabón? En Estados Unidos, mira, Edward Snowden, por ejemplo, cuando denuncia el espionaje al que tiene sometido el pueblo norteamericano, el gobierno. Entonces, volviendo a la respuesta, Iván, yo no centraría en confrontar, porque eso es lo que él quiere, está desesperado. Por eso él quería estar en la boleta con lo de la revocación del mandato, o por eso él quería que en la boleta también estuviera lo de condenar a los presidentes, porque eso es lo que le permitía. Ahorita está preocupado porque se está dando cuenta que ya las encuestas están indicando que no va a ser lo mismo que hace 3 años, y por eso convoca a un acuerdo con los gobernadores para que nadie se meta. Sí, ustedes no se metan, nada más yo. Entonces, es una maniobra muy clara. Andrés Manuel, su habilidad más grande es el poder, cómo lo busca, cómo lo alcanza. Y es un hombre que tiene una perseverancia enorme, que bien lo decía Maquiavelo, el denuedo es la virtud fundamental del político para alcanzar el poder. Nadie ha tenido la persistencia de este hombre para luchar. Y ahorita, un día mi presidente Vicente Fox me dijo, háblame de los paisanos, de Andrés Manuel y de Roberto Madrazo. Y le dije, no se pelee con ellos, no usted desventaja, porque usted piensa en muchas cosas durante el día,
tiene usted muchas ocupaciones. Ellos los únicos que van a pensar es cómo lo van a perjudicar a usted. Son gente desventaja. Y ese es el caso de Andrés Manuel. Andrés Manuel a 24 horas está pensando ahorita cómo ganar la elección el 6 de junio. Esa es su obsesión. Y está diseñando, y está diseñando. Por eso lo de Francisco García Cabeza de Vaca, por eso saca y mueve y distrae y nunca va a ceder en las mañaneras, y cómo copta y cómo aplasta. O sea, estamos en un reto que por eso, volviendo a tu pregunta, Iván, yo diría que debemos ir a la gente y no centrar ni acudir a subirnos al ring con él, porque eso nos puede llevar a simplemente que él nos lance la caballería y en el poder presidencial. ¿Cómo exhibirlo sin hacerlo parte de la campaña? Es lo que yo pregunté. Vamos a ver, pues, adelante. Pues eso es lo que te contesté. Bien, entonces seguimos con Jesús Abisaíd, por favor, abre tu micrófono. Les voy a solicitar, por favor, a los que han levantado la mano, que la levantaron antes, no se la he dado la palabra porque no tienen su identificación en su nombre. No aceptamos siglas ni seudónimos. Por favor, pongan su nombre ahí en donde aparece. Jesús, adelante. Hola, ¿qué tal? Como posición que se plantea hacer, cuando el hombre tiene captado al tribunal electoral, obviamente, si la contienda está muy pegada, es muy factible que se pierda. ¿Hay algún plan como posición para prepararnos para eso? Porque realmente, o sea, si el señor ya recuperó sus mañaneras y está violando la Constitución, ¿qué nos espera? Don Juan Carlos Romero Hicks. Quiero ligar las preguntas que se han hecho. Yo no creo en las oposiciones como concepto. Cuando fui gobernador, le decía a los que no encabezaban gobierno, que la no competencia generaba incompetencia. Y perdón, vengo de Guanajuato. El presidente nos hizo los mandados. Yo tuve la oportunidad de competir en un distrito, yo gané por 32 puntos porcentuales. A mí no me hizo caricia ni rasguño alguno. No soy mejor, pero vengo de un lugar en donde se piensa de manera diferente y desde luego que tampoco hay perfección. Entonces, no quisiera que nos quedáramos en la leyenda de que todo está perdido o tampoco en la ilusión de que esto está completamente resuelto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí coincido, el presidente es imbatible. Nos guste o no, es imbatible. Pero lo que sí podemos decir es lo que estamos perdiendo por su gobierno mediocre. Estamos perdiendo en energía, en la atención a la pobreza, en la atención a la seguridad, en la atención a la salud, en la atención a la educación. Entonces olvidémonos del presidente. Él está loco. Nuestro primer error es empezar a hablar de él. Por cierto, el otro error que a veces cometemos es utilizar sus categorías de nomenclatura cultural. Voy a poner un ejemplo, perdón. Yo vengo de un distrito donde los estudiantes, y varios de ellos son chairos, votaron por mí. Yo nunca hablo de los chairos, votaron por mí. Yo soy su diputado, porque los represento como exrector de la universidad. Entonces, empezamos por no usar sus categorías culturales, los neoliberales, los fifís, sino tenemos que generar propuestas y tenemos que generar esperanza y hablar del déficit y las oportunidades perdidas. Todo lo que necesitamos es, y por eso en la tercia de hace rato comentaba, lo primero es una nueva narrativa, y eso ya lo decían varios, empezando por Juan José. ¿Qué le dice el PAN o qué le decimos en este momento a la salud, a la educación, a los niños, a los jóvenes, al migrante, al obrero, al campesino, al artista, al intelectual, a la persona que tiene discapacidad? Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces tenemos que ser innovadores. Innovadores en las propuestas, con una transversalidad ciudadana, porque nosotros no podemos ser anti, somos pro México. Y las personas están hasta acá de la descalificación. Ya no quieren pleitos, quieren soluciones. Entonces, si de repente alguien dice salud
Salud, dijo usted, permítame. Yo tengo estas propuestas en salud. Educación, dijo usted, tengo estas propuestas en educación. Dijo usted migrante y voy a hacer lo mismo. Y lo mismo en economía, en seguridad, en toda la agenda completa. No hay que engancharnos, porque además es cierto, muchas personas nobles votaron por él. Yo soy padre de 10 hijos. Uno lamentablemente murió el año pasado. Es un dolor espantoso, pero mis hijos, que son mis primeros críticos, empezaron a hacer un ejercicio con sus amigos y les dicen, oye, ¿tú votarías otra vez por él? Y han descubierto muchísimos que sí votaron por él, porque estaban hasta el gorro de nosotros. Y en eso también lo otro que hay que hacer, hay que pedir perdón. Hay que tener humildad y señalar que dejamos en el camino algunas omisiones. A mí cuando me dicen PRIAN, yo no soy del PRIAN. Cuando hablan de corrupción, yo no me envuelvo porque nadie ha hecho un señalamiento de corrupción contra mi persona en la vida. Y no soy un santo y soy perfecto, pero no hay nadie que haya hecho un señalamiento de corrupción. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir a favor de este país. Entonces necesitamos desde la nueva narrativa, con la nueva ciudadanía, y huir del tema de los partidos. Porque una vez que ganamos, representamos a todas las personas. Lo digo con mucho respeto, yo no soy diputado federal del PAN, soy diputado federal de un distrito. Los que votaron por mí, los que votaron por otro y los que decidieron no votar por nadie. Una vez que se agota el tema electoral, vuelta a la página y hay que construir. México es de todos, es nuestro. Y hay muchas personas muy valiosas que no creen en nosotros y sí creen en él. Y no son malos. Pero lo que tenemos que señalar es que lo que les ofreció no lo estamos cumpliendo. Pues vamos a rediseñarlo. Gracias, Juan Carlos. Bex Herrera. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, yo quiero comentarles que estoy muy feliz porque creo que nunca en la vida había visto a tanta ciudadanía ya involucrada en el acontecer de nuestro país, derivado de una gran preocupación. He sido panista desde que tengo uso de razón y la pregunta concreta sería, ¿qué está haciendo el partido justamente para tener una narrativa que nos permita reconciliarnos no solo con el PAN, sino con todos los políticos? Y de cara a las elecciones, ¿qué se está haciendo para que no sintamos que estamos completamente desamparados? Porque hay un total desencanto de lo que estamos viendo, ¿no? El partido está haciendo algo, tiene ya una estrategia para poder reconciliarse con la ciudadanía y que nosotros podamos estar seguros que podemos ver una luz al final de este oscuro túnel. Esa se la damos a Esther. Abre el micrófono, Esther. Ahora sí. Ahora sí. Debo de decirle, ay, Dios santo, ¿qué pasó? Ahí estás. Te escuchamos. Ahí está. Ahí estás. Ahí está. Debo de decirle, yo no pertenezco en este momento a ningún órgano directivo del partido en mi Coahuila, pero he sido dirigente estatal. Hasta la fecha he sido la única mujer que ha sido presidenta en Coahuila a nivel estatal. Pero yo tengo claro algo, y hablo como panista que soy, como panista que sigue enamorada de los postulados de Gómez Morín, como panista que sigue viendo a la política como el mejor instrumento para generar bien común. Yo sigo casada con esa idea. ¿Qué nos ha pasado en Partido Acción Nacional? Y lo hablo desde mi perspectiva panista. Nos ha pasado, porque somos seres humanos, eso no es una excusa, es una explicación, de que cuando llegamos al poder, y hablo de las dos presidencias de la República, la primera con Vicente Fox y después con Felipe Calderón, se nos empezó a olvidar quiénes éramos y por qué luchamos durante tantos años, durante tantas décadas para llegar al poder. Se nos olvidaron principios que no han pasado de moda, porque la solidaridad, la subsidiariedad, el respeto irrestricto
a la dignidad de la persona humana y el bien común, no han pasado de moda. Y entonces ganamos esas elecciones, llegamos por primera vez a la presidencia de la República, se dio la alternancia. Usted sabe que no somos un partido de masas, no nos parecemos en eso absolutamente nada al PRI. O sea, nosotros somos un partido de ciudadanos. Y don Manuel Gómez Morín quería, y así se lo dijo con toda claridad a Vasconcelos, que quería que generáramos, que necesitábamos primero la dignidad de la persona humana y el bien común. Y uno de los objetivos torales de Acción Nacional es precisamente esto, formar ciudadanos. Porque cuando se tiene esa formación, es un poco más difícil caer en lo que desafortunadamente también nuestro partido ha caído. Ha llegado a Acción Nacional gente que nos ha visto como un trampolín y han hecho cosas terribles y espantosas, que ya no tenemos forma ni siquiera de hablar, porque nos callan inmediatamente y nos dicen, ponga usted primero en orden su casa, y luego se pone a criticar lo que están haciendo los de frente. Carlos Angulo. Entonces, necesitamos, en primer lugar, y ya lo ha dicho Juan Carlos y lo han dicho otros compañeros, tener ese acto de humildad y reconocer lo que hemos hecho mal. Y no basta nada más con reconocerlo con la lengua, hay que reconocerlo con los hechos, porque esos son los que hablan de lo que somos. Hoy día, todos los partidos políticos estamos por la puritita calle de la amargura, para decirlo de manera elegante, en la mentalidad de los mexicanos. El capital político ha perdido el... pero lo podemos recuperar. Lo podemos recuperar con nuestra conducta, con nuestros hechos, asumiendo el partido el papel que tiene, que es el de ser aval de la gente que dijo, que llevó a los ciudadanos y les dijo, voten por esta persona porque yo le estoy proponiendo. El PAN tiene que hacerse cargo de eso. Y es el primero que tiene que salir a señalar lo que se está haciendo mal. No hay otra forma, no va a haber otra manera de recuperar la credibilidad y la confianza. Porque nosotros no somos un partido de masas. Si logramos la alternancia en este país, fue porque la gente que estaba allá afuera tenía confianza en el PAN. Generamos expectativas. Por eso nos dieron la oportunidad, y no nada más un sexenio, nos dieron durante 2 sexenios. Eso quiere decir que estábamos en el corazón y en la cabeza de los mexicanos. Ahora vamos a tener que recuperar eso. No va a ser nada fácil, pero nada fácil, porque es como cuando ustedes pluman a una gallina a ver cómo le vuelve a pegar las plumas, ¿verdad? O sea, es muy difícil. Sin embargo, no es imposible. El PAN tiene que ser meticuloso con las personas que propone para los diversos cargos públicos. Tiene que hacerse cargo de esto, porque es la forma en que vamos a poder ir recuperando. Los panistas tenemos que volver a vivir la camaradería castense, esa unidad que nos distinguía, esa unidad que nos llevaba en las derrotas a simplemente sacudirnos el polvo, volvernos a levantar y volver a entrar a la siguiente contienda. Hoy son verdaderos despropósitos cuando hay una elección. Me tocó verlo como presidente estatal, ¿sí? Para un cargo público, se arañaban, se medio mataban. Señores, gracias. Convirtiéndonos en lo que antes habíamos criticado. Ya me voy a callar, Carlos. Gracias, entonces, Esther. Yo la invito a que siga usted en el PAN y a que siga casada con lo que es Acción Nacional. Gracias, Esther. Así lo haré, muchas gracias. Gracias, Bex. Terminamos con la última pregunta, Ismael Olivo, y a ver quién quiere contestarla de nuestros ilustres expositores. Ismael, adelante. Muchísimas gracias, estimado Carlos. Yo quiero felicitar a cada uno de los ponentes. Me conozco en especial mucho al maestro Juan Carlos Romero Hicks, al maestro Juan José Rodríguez Prats, y bueno, mis respetos a la senadora y a la señora Esther Quintana. Ha sido una ponencia de veras que a mí en lo personal deja mucha enseñanza de cada uno de ustedes. Yo quisiera comentarles a ustedes si están de acuerdo con lo siguiente, que para erradicar el autoritarismo necesitamos nosotros la participación social, es fundamental para erradicar el mismo autoritarismo. Si están ustedes de acuerdo, ¿será un principio para erradicarlo?
¿Quién se la avienta? Levante la mano. A ver, Juan José, para que cierres. Bueno, en primer lugar, nada más déjame hacer una reflexión porque me quedé inquieto con alguna cuestión que habían dicho de la oposición, que no existe la oposición. Desgraciadamente en México, y yo creo que es parte de nuestra cultura política, a la oposición siempre se le ha menospreciado, se le ha subestimado, es más, se le ha hasta agredido. Recuerden en el 39 cuando se formó el PAN, hablaban esos soñadores, esos románticos, esos apóstolos del voto, decía don Adolfo Ruiz Cortines, refiriéndose a ellos. Y siempre se vio a don Manuel y a don Efraín González Luna, y ahí iba. O sea, la oposición, y sobre todo se da en los editorialistas, en los intelectuales, en los grandes pensadores, la oposición no existe, sus propuestas no sirven. ¿Y qué hacen ellos? Estar encerrados en su torre de marfil. Entonces, yo creo que un fenómeno del siglo XXI, porque no nada más es en México, está la literatura. Hablaba Juan Carlos del libro de por qué fracasan las democracias, pero hay muchos libros sobre el populismo, que para mí hay un libro inicial que es El origen del totalitarismo de Hannah Arendt, escrito en 1951. Este es un libro extraordinario. Entonces, lo primero que hay es cuando se ideologiza una sociedad, se preña una clase y entonces justifica sus desmanes desde el poder. ¿Y qué es lo que sucede? Se va sometiendo a la ciudadanía. Es un proceso de domesticación. Porque una de las cosas y lo dice Madeleine Albright, que les recomiendo mucho el fascismo, porque ella da clase después de su desempeño como jefa del Departamento de Estado y representando a Estados Unidos en la ONU, regresó a la universidad y les preguntó a los estudiantes qué es el fascismo. Y dice que hay dos tipos de personalidades que se desarrollan: los que deciden concentrar el poder y se convierten en hábiles manipuladores, irresponsables, demagogos, pero a su vez hay una clase política que se somete, que obedece, y una gran masa que definitivamente es cautivada por ese tipo de líderes. Entonces, ¿cómo combatir el autoritarismo? Yo creo que tiene que ser en varios frentes. Combatir a esos que quieren concentrar el poder, también denunciar a esa clase política servil, como bien lo dijo también nuestra amiga Xóchitl Gálvez en el Senado, por ejemplo, que no hay un grupo de senadores o ese grupo o esa diputación de Morena que el día de ayer fue algo verdaderamente dramático. No sé si ustedes recuerdan alguna nota que salió donde le cantaron las mañanitas al presidente López Obrador. Eso es algo verdaderamente de lo más abyecto y que debemos también denunciarlo. Entonces hay que dar la lucha en todos esos frentes, frente a las gente que quieren concentrar el poder, frente a los que definitivamente se someten de la parte de la clase política, y la ciudadanía concientizarla del riesgo y el peligro y lo que está en juego en la elección de este año. Esa sería mi respuesta. Gracias, Carlos, por tu generosidad de permitirme responder esa pregunta que me trajo desde el inicio. Muy bien, muchas gracias. Por desgracia, compañeros, se nos acabó el tiempo y somos respetuosos en los horarios convenidos. Las personas que se queden con inquietud de una pregunta, por favor, me la pueden mandar a su servidor. Mi teléfono es el 656-638-0218 y yo se las hago llegar a los expositores. 656-638-0218. Les agradezco a la senadora Xóchitl Gálvez, a nuestro coordinador parlamentario Juan Carlos Romero Hicks, doña Esther Quintana, mi compañera diputada de la 62, y a nuestro buen amigo Juan José Rodríguez Prats. Sobre todo también le damos las gracias a nuestro coordinador de Plumas Azules, Salvador Redding, que gracias a sus buenos oficios han venido saliendo estos foros muy bien. Y tenemos la semana que entra el siguiente, que va a ser una gran sorpresa.
se los aseguro. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a Un placer. ustedes. Buenas noches y Gracias. felicidades. Muchas gracias por la invitación.